La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. En términos generales, pues creo que es un presupuesto ajustado a la realidad del país. En esto también, Ernesto, es importante frente a aquellos que, sin conocer de economía, ni conocer de finanzas públicas, ni de cómo funciona el aparato económico, se centran simplemente en la crítica. No se puede seguir llevando una empresa de transporte como se llevaba hace 20 años. Han evolucionado muchas cosas. Y por eso nosotros creemos que, si bien es cierto desde el punto de vista financiero, el Estado no puede seguir sosteniendo un subsidio tan alto, de un programa muy coherente, complejo, integral. Sí, me parece. Y en ese marco decir, bueno, en 3 años no habrá subsidio, preparémonos para eso, pero comencemos. Sobre la base del trabajo que hacen ellos, también está el golpe que puede sufrir la población misma. Que al final, ¿no?, es lo que más nos preocupa, Ernesto, porque aunque se diga y se sostenga que no habrán aumento de las tarifas, la realidad es otra. Es otra. De eso está consciente el partido, ¿no? Y entonces no vas a tener sino una situación de descontento, de inestabilidad, choques entre los transportistas y la fuerza pública, pasajeros descontentos porque se les está imponiendo una tarifa que no es la tarifa autorizada, y eso no nos va a llevar a nada bueno. Así que nuestra postura más bien de precaución, estudiémoslo mejor, sin dejar de subrayar que el sector de transporte colectivo de pasajeros se tiene que modernizar en términos empresariales, en términos de eficiencia, en términos de respeto al usuario. Hay opiniones alarmistas, hay toda una trama que va buscando crear una imagen del que el país está en bancarrota, que está quebrado. Tú ves a ciertos matutinos con las consabidas plumas pagadas que ya conocemos. Se está invirtiendo en la gente, eso les duele. Como diría alguien en buen sobre, les arde que hoy la gente más pobre tenga esa atención. Obviamente hay quienes dicen estamos pobres, pero el fin de semana pues todavía tienen para ir a divertirse, para pasar un fin de semana con los amigos en la playa, etcétera. Obviamente hay quienes dicen estamos pobres, pero el fin de semana pues todavía tienen para ir a divertirse, para pasar un fin de semana con los amigos en la playa, etcétera. Posiblemente no estén tan pobres como dicen que estén. Entonces, es una situación relativa. Ahora, ¿en qué tenemos que enfocarnos? O al menos, ¿cuál es la filosofía que nosotros impulsamos? Enfoquémonos en los que están más necesitados. Ciertamente no debemos olvidar a los sectores medios. El costo político de ese tipo de medidas las ha pagado fundamentalmente el FMLN, y lo reconocemos. Ahí están los datos fríos, duros. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que llegar a niveles de mayor solidaridad. Solamente en comisiones por la colocación de esos bonos, ahí hubo un negocio de por lo menos $30 millones para los que manejaron el negocio. Luego, se venden los bonos, esa plata se supone que ingresó al país, todavía no está claro a dónde fue a parar, en qué se gastó. Estamos queriendo saber en qué se gastó. No hay muchos registros al respecto. Sí. De hecho, algunos hemos hablado en la Asamblea Legislativa de la necesidad de crear una comisión especial de investigación para establecer el destino que tuvieron
estos 800 millones de dólares. Tesis de que el gobierno, a través del partido, o así como lo califica directamente la oposición, el FMLN continúa endeudando al país. No, ¿Es sostenible? No, Pregunto, ¿es sostenible, mira, es que no nos apartemos del tema, Ernesto. Estamos hablando de 800 millones de dólares que los adquirió un gobierno del Partido Arena. No tiene que ver con una nueva deuda, es para tapar, pero es deuda, al final termina siendo deuda. Voy a pecar un poco Es deuda nueva para pagar deuda vieja. Así es. Pero al final tu stock de deuda, tu nivel de deuda no debería subir. Tesis de que el gobierno, a través del partido, o así como lo califica directamente la oposición, el FMLN continúa endeudando al país. ¿Es sostenible? Pregunto, ¿es sostenible, mira, es que no nos apartemos del tema, Ernesto. Estamos hablando de 800 millones de dólares que los adquirió un gobierno del Partido Arena. No tiene que ver con una nueva deuda, es para tapar, pero es deuda, al final termina siendo deuda. Voy a pecar un poco es deuda nueva para pagar deuda vieja. Así es. Pero al final tu stock de deuda, tu nivel de deuda no debería subir. Y perdóname un poco retomando, decía el doctor Norman Quijano, que por cierto el fin de semana fue ya oficializado candidato presidencial, decía que él está por asumir un nuevo reto y que estratégicamente va a sacar al país de ganar las elecciones ocupó una palabra, no sé si fue atolladero, no sé si fue de un estado en quiebra. O sea, es decir, él hablaba que él va a recibir, es la palabra de él, un gobierno en quiebra. Y es precisamente por todos estos elementos que discutimos alrededor del tema de empréstitos, de bonos, en fin, de lo que ha venido haciendo. Mira, Norman Quijano puede dar el discurso demagógico que quiera, pero las realidades son otras. ¿Cuándo estaba quebrado el Estado? Mayo 2009. Tanto que tuvimos que hacer operaciones financieras, aprobarlas en la Asamblea Legislativa, por alrededor de 1.500 millones de dólares, para que se pudiera pagar la planilla del gobierno en junio. Creo que fue antes de asumir la... No, claro, fue justamente... decir, aquí les entregó fue en el mes de mayo, cuando se llega y se descubre el abismo financiero en que nos habían metido los gobiernos de Arena. Entonces, el burro hablando de orejas, por Dios, o sea, esto es inconcebible. A eso se pone Arena, por un capricho de querer mostrar o pretender demostrar que el país estaría en quiebra. Me parece un acto de extrema irresponsabilidad. Este nuevo programa de gobierno que impulsa el partido FMLN, ahora con una figura más pragmática, más de adentro, ¿no? Como no es el caso de Salvador Sánchez Serén, este tema debe ser punto de honor en ese programa de gobierno. Mira, yo creo que debe ser un punto de cualquier gobierno. Los tres va a salir uno, ¿no? Y ahí está el punto de... Ahí está el punto de la discusión. Yo creo que hemos tenido un proceso bastante participativo, un compromiso de todos los grupos políticos de aportar, y hemos visto cómo se ha venido desistiendo de algunas figuras que se consideraban que podían ser las que tendrían más respaldo. Hemos llegado allá a una terna y yo esperaría que pronto, ojalá y fuera esta semana, llegásemos a un acuerdo que resuelve esta situación. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República sigue funcionando. Nosotros venimos de un momento o de una historia de recaudación fiscal muy baja. Entonces lo que se está haciendo es un incremento en la recaudación, no exclusivamente por el crecimiento de la economía, sino que porque no se recaudaba. Y los que tenían que pagar no pagaban. Entonces ahora tú tienes que la recaudación sube y eso pues se refleja en un aumento del presupuesto. Y qué bueno que así sea. Ya lo hablábamos más temprano, este país ha sido de los que menos tributos se recaudan en toda América Latina. ¿Debe ser un hombre de partido o debe ser un hombre fuera de partido? Empresario. Yo creo que eso es lo menos importante. Lo más importante para mí es que cualquier persona, hombre o mujer, sea una persona con compromiso social, con compromiso por el cambio, dotado de capacidad para poder apoyar la gestión de un presidente y de mucha honestidad para poder también
garantizar un ejercicio transparente y probo. Esto sí, aquí cada ciudadano tiene sus derechos, y si alguien cree que tiene el derecho y efectivamente lo tiene según la Constitución, pues si desea tirarse al agua y nadar y competir, pues lo único que puedo decir es que la competencia será interesante. Ahora, ¿qué resultados puede devenir de eso? Ahí entramos al terreno de la incertidumbre, y ahí no quisiera yo atreverme a pronosticar. ¿No se ve como un factor, el factor Saca como un factor competencia para el EFCONASA? Justamente estoy diciendo, se incrementaría la competencia, se pondría más interesante. Es lo único que puedo decir. Apocalípticamente se verán cosas. Se verán cosas. Está bueno. Bueno, voy a cerrar el programa, no sin antes agradecerle, presidente, la deferencia que tiene de venir a hablar, tocar estos temas bien importantes del país y siempre de cara a la población. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto, por tu invitación, y considero que esto es parte de nuestra labor de representación de la Asamblea Legislativa. Son de las cosas que los que nunca están contentos con lo que hacemos en la Asamblea les cuesta reconocer. Antes, ¿cómo podías tú tener una discusión de este tipo con el presidente de la Asamblea Legislativa? Difícilmente. Ni se lo imaginaban. Así es. Hoy lo hacemos de una manera frecuente. Reconozco esa disponibilidad públicamente que siempre tiene de venir y abordar estos temas sin ningún tipo de agenda comprometida. Gracias por haberme acompañado. Gracias por mi parte. Eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.